¿Qué tal? Sean bienvenidos a Aquí Entre Amigos. Y el maestro Larraqui está fuera de México impartiendo una conferencia y nosotros estaremos platicando con ustedes. El maestro Gabriel Díaz, el Muy buenas doctor noches. Newman y yo, Raúl Quintanilla, y espero que pasen un rato agradable con nosotros. Y empecemos con un tema. Mire, yo tuve ataques de nostalgia en el transcurso de todos estos últimos días, primero con las siglas de la OEA, que ya a mí me suenan como algo, pues, muy de décadas pasadas, y después de acordarme de aquellas cosas que se hacían con Cuba y los gritos con Cuba, y ahora viendo los gritos que se soltaron con Venezuela, pues me pareció que todo tenía una especie de similitud, pero que la diferencia a lo mejor era tonal, ¿sí? ¿Qué tiempos aquellos? Y seguimos igual, ¿no, maestro? Porque se discutía una cosa muy similar. ¿Qué tiempos aquellos de los 60, aquella OEA en donde se discutió el asunto de Cuba y las características del régimen cubano, si era compatible con el resto de los países de la región? Por allá en los 60 y luego en los 70 pues aparecieron ya las canciones que se volvieron a oír en Cancún, ¿no? Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Ajá. Así fue entonces esta reunión que fue convocada, pues yo creo que con un fin específico de discutir el caso de Venezuela y otra vez la compatibilidad de su régimen con los regímenes democráticos de la región, y si en Venezuela hay que hacer un llamado en concreto a la situación extraordinaria que se vive o no. Finalmente la reunión concluyó y no hubo ninguna resolución a propósito de Venezuela. Entonces, como que el régimen de Maduro se salió con la suya en su intento, yo creo que afortunado, de venir a reventar la reunión, porque no a otra cosa vino la canciller, ¿no? Que era lo único que intentaba. Incluso llamaba mucho la atención el hecho de que Venezuela pues está técnicamente fuera de la OEA. Todavía no están fuera porque incluso deben una lana. Tienen que pagar una lana antes de retirarse. Entonces, la aparición de la delegación más voluminosa, además, en el foro de Cancún, creo que eran 50 los venezolanos, pues puso la pauta en este tono retobón, en esta cosa de reclamo, de insolencia, ¿no? Que es muy típica de quien viene a una actitud totalmente defensiva. En una psicología absolutamente defensiva. Así es. Punto. Sí, por quién sabe qué culpa esté detrás de esta actitud, pero el hecho es que vinieron a reventar la reunión. Y muchos dicen que lo lograron. Yo no sé ustedes qué opinen. Maestro, pues por lo pronto no hubo una resolución al respecto. Sí, ¿no? Y era muy difícil que lo lograran. Y el ¿no, intento maestro? por impulsarla se vio que no iba a contar con el apoyo de algunos países centro y del Caribe. Entonces, pues ya más valía no empujarla porque era forzar la circunstancia. Pero finalmente, como foro, el que fue, pues está muy venido a menos. Yo creo que eso es un hecho. Eso es lo que yo sentí, maestro, que había unas siglas que de repente cuesta mucho trabajo, inclusive que la gente joven las recuerde o las entienda. No tiene esta figura que tenía antes, no la presencia que tenía antes. Pues en otro tiempo el centro mercantil era una gran tienda, ¿no? Y hoy acabó en un hotel. Sí. Pues Digo, cualquier similaridad, proceso, ¿no? pero sí es como desangelado, sí, ¿no? Comenzando porque Tillerson nos hizo el feo, ¿no? En lugar de Tillerson vino un segundón. Es decir, Estados Unidos, que es el país más pesado, desde luego, de la región, y que el que se supone que tiene ciertos intereses en el rumbo del país caribeño de Venezuela, pues no se presentó formalmente, digámoslo así, no vino el canciller, vino otra persona, ¿no? Y además lo que mencionaba el doctor Newman es increíble en términos democráticos, de técnica democrática, ¿no? En la región viven alrededor de 600 millones de habitantes, ¿no? Y los votos de 3 países del Caribe, no me recuerdo ahorita en el momento Países los nombres muy pequeños, islas muy pequeñas. es una nación, un voto. Entonces, como en la FIFA, maestro. Como en la FIFA. Exacto. Una nación, un voto. Entonces yo pienso que no están muy bien calibrados los pesos en términos democráticos, ¿no? Porque la decisión de la OEA es que cada nación pese y cuente un voto. Finalmente, como decía el doctor Newman, pues fue el voto de un par de países caribeños y otros centroamericanos quienes, en contra de alrededor de 500 millones de habitantes... de intereses creados muy peculiares que ellos tienen con Venezuela. Sí. Es un foro que debió haber estado, pues digamos, planeado más por parte de la OEA, ¿no? Que suena como un organismo hueco. Tiene usted razón, sí, maestro Quintanilla. Eso es lo que yo siento, que ha perdido de alguna manera la sonoridad de sus letras. Maestro, yo quisiera hacerle una pregunta, porque me gustaría que habláramos un poco sobre esto. Cuando escuché hablar a la señora esta, ¿cómo se llama? Delcy Rodríguez. Esa, la señora Rodríguez,
que usted me dice que acaba de ser ungida con la espada de Bolívar. Yo voy a buscar el próximo sobrinito que me nazca para que le pongamos. Es muy envidiable. Que acaba de ser ungida en Venezuela con la espada de Bolívar por su brillante participación. Sí, sobre todo la pregunta es ¿cómo te pueden ungir con una espada? No me quedó claro. Cuando yo la escuchaba hablar y veía la gran cantidad, perdónenme lo que voy a decir, creo que de sandeces, un lenguaje soez, y un lenguaje sin el más mínimo manejo de la argumentación de carácter diplomático, aquella diplomacia que todos respetábamos, y yo veía las respuestas de los contrincantes o de los otros, y veía unas respuestas muy prudentes, casi como muy ligeramente almidonadas para no romper el toque protocolar. Empecé a darme cuenta que es mucho más cómodo manejarse en el lenguaje antisistémico de una manera sin el más mínimo límite o regla que aquel lenguaje que se veneró, que era la cuna del lenguaje protocolario, ¿no? Pues sí, está de moda, ¿no? Está de moda ese lenguaje, pero volviendo sobre el tema de una OEA que desluce, yo creo por un lado que el que no haya venido quien esperábamos por parte de los Estados Unidos, más que una desatención es propositivo. Es decir, si viniera otro de mayor nivel y tuviera un pronunciamiento, es una decisión muy comprometedora, porque en la práctica hemos visto que Estados Unidos no está haciendo nada frente a la situación de Venezuela. Entonces, ¿cómo justifican no hacer nada? ¿No? Una manera de no tener que justificar, pues darle otro rango y mandar una representación menor. Y yo creo que no es gratuito que no esté haciendo nada. Yo quiero pensar que la situación de Venezuela, por más inconvenientes que pueda tener para otros, a ciertos intereses norteamericanos les conviene. Ellos siguen teniendo el petróleo, que finalmente es lo que les importa. No ha terminado. Son y lo que pase allá, 4 pues, millones de barriles ya. Lo que pase allá, pues no les importa mayormente. Entonces yo creo que demeritar la representación condice, para utilizar una palabra muy diplomática, condice con la actitud de los Estados Unidos. Ese es el lenguaje que uno extraña más. Frente a eso, lo que pasa es que el resto de la América Latina, ¿no?, quitado los Estados Unidos, pues sí, ya no somos un grupo compacto. Ya no. Oiga, maestro Díaz, una mera especulación. Durante mucho tiempo Cuba fue un lugar de conflicto. Fue una zona de conflicto para América, para Estados Unidos, para todos. Empieza, creo, a desvanecerse este conflicto paso a paso y brinca a otra zona de conflicto, que es, creo, Venezuela. ¿Siempre hay unas leyes de compensación de esa naturaleza? Empieza a desvanecerse, digamos, la influencia y la presencia de Cuba, que hay que decirlo. Una revolución montada a 50 millas de Miami tuvo un gran éxito en llamar la atención de la oposición del bloque no alineado con Estados Unidos en la frontera, digamos, en las goteras de las propias fronteras de los gringos. Las circunstancias daban para todo eso. Y siendo un país que pues, no tiene un peso económico como lo tiene Venezuela, Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, incluso por encima de Arabia Saudita. Cuba logró con discurso verdaderamente y con un juego estratégico, táctico, ubicarse como una pieza definitiva en el juego geopolítico. Ese sí fue un éxito de Cuba. Con un gran discurso. Claro, como la revolución se empezó a ideología. Empezó a bajar, y yo creo que sí, en efecto, Venezuela piensa que puede recibir la estafeta, la revolución bolivariana, de la revolución cubana, ¿no? Aunque son sí, el mismo manejo, lo que usted decía de la nostalgia que uno siente, el lenguaje antiimperialista, el hecho de que la canciller venezolana pues se diera un paseo por la cuestión zoológica, ¿no?, y hablara de los marranitos y de los perritos y de todas estas cuestiones. Era 1960, sí, 1950. Exactamente. También eso pues, lo remite a uno a las eras de esta actitud antiimperialista, ¿no? Y ahora, la forma en que logró ella acaparar los reflectores, pues puso a Venezuela en términos de que, por lo menos el asunto de Venezuela, no se discutió. No, entonces, y dio la impresión de que algo quedaba por resolver. Y que esto, pero al fin de cuentas, lo único que enseñaron es lo determinante de sus condiciones y lo que ellos quieren manejar, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no tiene que ver con esto, maestro, pero si mal no recuerdo,
Usted estudiaba en el Cumbres, maestro. No andaba echando pleito por otro, porque eso sí es un gran tema. Sí, estudiabas en el porque el Cumbres. maestro era del colegio irlandés. Semper Alcius. Oye, dámela más. Semper Alcius. Yo quiero codearme con la nobleza. En el glorioso Instituto ¿Qué Cumbres. tal, maestro? ¿Qué Luego, tal? ¿No? ¿me podrás dar la mano? Bueno, ahorita que termine hasta un Yo soy autógrafo pueblo, le puedo pero dar, doctor. podrías darme la generosidad. No me diga Sí. que usted fue a escuela de numerito. El Yo maestro quiero secundaria codearme, yo 3. quiero codearme. Sí. El maestro fue secundaria 3, ¿sí o no? ¿Pero eran menos rijosos que los del Cumbres o igual de rijosos? No, pues Pleitos era entre distinto, muchachos ¿no? siempre ha habido, No siempre va a son haber, ¿no? rijosos, son decentes. Sí. Lo que pasa es que a veces se alteran. A veces se la alteran, testosterona, ¿no? maestro. Y aparte, como son hermanos, pues es la relación entre hermanos. A veces se altera el ánimo de los que provienen del mismo hogar. Ándele. Fraterna. Usted tiene capacidad y derecho de Fraterna. réplica. Maestro. Sí. Pero ya que usted contestó a esta cuestión del Cumbres, ahora otra pregunta. ¿Usted no sintió cuando era joven que lo espiaban por el teléfono, maestro? Y aquellas cosas que decíamos, cuidado que nos están espiando. Dígame si no es una maravilla volverlo a revivir. En aquel entonces, ¿no? Antes de que surgiera esta susceptibilidad del papel de China, ¿no? Era un signo como de prestigio, ¿no? La gente... Ser espiado. A mí me espiaban, tengo el teléfono intervenido, decía. ¿No? Está bueno, ¿te No acuerdas? puedo hablar porque Era me prestigio, tienen pues, un intervenido, estatus, ¿no? Quiere decir que yo la llevo. Tengo alcurnia, ¿no? maestro. Sí, tengo alcurnia. No, yo creo que lo que estamos viendo ahora, la pregunta de solamente el gobierno puede espiar, no, hombre, hoy la tecnología está al alcance de todos, ¿no? Es decir, ¿por qué no va a haber un Pegasus pirata? Si todos los programas están pirateados, ¿no? tarde en aparecer. Entonces, pensar que quizá el original sí es de la industria israelí, está muy cerrada su distribución, pero ¿por qué no pensar que hoy las alternativas de espionaje están en manos de todos? Mire, maestro. Es la democratización del espionaje. Dicen por ahí que hace muchos años un gran político se acercó a otro señor muy docto en estas cuestiones de seguridad. Le dijo, oiga, que me dijeron que me están espiando por el teléfono. Y el señor le contestó, no, hombre, no diga barbaridades, eso es una tontería, pero por si acaso ya no diga tonterías por el teléfono. O sea, eso es algo tan viejo, maestro, que verdaderamente lo que nos lleva es a la especulación, a la gracia. Yo le pregunto Ese a es su un consejo agudeza- sabio para el doctor Córdoba, por ejemplo, ¿no? Ah, cierto. Sí, ya lo agarraron en Ya curva. lo agarraron. Sí, hombre, es el problema. No, No, dicen ahora el los- nuevo dicen signo los de prestigio, politólogos que- ¿no? Debe ser el mismo, ¿no? Sí. Hoy una serie de gente aparece, quizá alguna con alguna razón fundada y otras se suben al camión, ¿no? Al tren de a mí me espían, ¿no? Lo cual quiere decir que yo pertenezco realmente. Pero ya lo dijo Confucio, ¿quieres que algo no se sepa? No lo hagas. No lo hagas. Claro, claro. Señores, que pasen una buena noche. Los veremos en la siguiente semana con el maestro Carlos Alarraqui. Gracias, maestro Díaz. Maestro Gracias, Quintanilla. mi querido. Cuidado con que lo anden espiando. Y nos veremos en la próxima semana. Muchísimas gracias. A poco menos de un mes de vencerse la oferta colocada en la mesa por la Secretaría de Hacienda para promover la repatriación de capitales, se está pidiendo una tregua, es decir, ampliar el plazo. La razón es simple. El 18 de julio, día en que vence esta campaña, se entra en vigor un acuerdo con 68 países que permitiría a México tener el panorama de quiénes han sacado dinero y en qué condiciones. Estamos hablando de nombres, montos y desde luego pelos y señales. Estamos hablando también de que con esta situación en la mano, la Secretaría de Hacienda iniciaría una revisión para ver si estos depósitos corresponden a las declaraciones anuales que hicieron los depositantes. En este horizonte, pues, había una cacería de evasores fiscales. El asunto es que, en principio, la Secretaría de Hacienda abrió un escenario para que con solo pagar 8% del impuesto sobre la renta pudieran retornar capitales en un marco en que la tasa máxima es de 35%. Sin embargo, había una condición, que estos capitales que regresen al país sean invertidos en él en un lapso de 2 años. Esto evidentemente creó cierto resquemor, en virtud de que, bueno, pues no necesariamente las condiciones en que salieron
por las que salieron los capitales se han mejorado en el país. Como quiera que sea, aquel que no cumpla con este requisito va a tener que pagar completo el impuesto sobre la renta.